Gracia y paz en esta mañana a todos los santos. Esta es la iglesia Pacto de Gracia, ubicada en el barrio Pueblo Arecibo. Nuestro teléfono es el 939-777-5826. Le damos la bienvenida a todos aquellos que nos sintonizan a través de Facebook Live. Vamos a entrar a la edificación del cuerpo, y en esta mañana yo quiero hablarles bajo el tema: en el principio la gracia. En el principio la gracia. Lo más anhelado al sentirnos culpables es la gracia. Pero también dar gracia es lo que más dudamos al confrontar la culpa de otros. Especialmente cuando por la culpa de otros nosotros hemos sido arrebatados de algo que nosotros consideramos valioso. Luchamos en contra de aplicar gracia porque sabemos que la gracia, óigame bien, sabemos que la gracia es mayor que la compasión y el perdón. La gracia es mucho más que compadecerme de alguien. La gracia es mucho más que perdonar a alguien. Cada uno de nosotros nos sentimos bien cuando recibimos gracia, pero nos perturba tener que dar gracia. Ahora, aplicar la gracia de manera correcta parece que resolviera todas las cosas. Escúcheme bien. Hemos escuchado que lo contrario a gracia es la ley. Pero en realidad la ley, óigame bien, esto es revelador, la ley es una extensión de la gracia. Porque lo contrario a gracia es ausencia de gracia. No es la ley. Lo contrario a gracia es que no haya gracia. Ausencia de gracia. Argumentar que alguien merece la gracia de Dios es contradictorio. Yo quisiera hacer una pregunta en esta mañana. ¿Acaso usted podría prepararse un cumpleaños sorpresa para usted mismo? Si usted se preparara su propio cumpleaños sorpresa, anula el elemento sorpresa. ¿Sí o no? Si usted se prepara su propio cumpleaños sorpresa, ya no es sorpresa. Igualmente, pretender que la gracia se merece anula el concepto de gracia. La gracia nace de la injusticia sin esperanza. La gracia es el ofrecimiento de aquello que nosotros no merecemos. La gracia no es por mérito. Usted no se merece la gracia. La gracia tampoco se puede ganar con mi manera de comportarme. Es que el problema que hemos tenido es que queremos adjudicar la gracia a algo que yo me merezco, o algo que yo trabajo para que se me otorgue. Pero la gracia ni es por mérito, ni se merece, ni se gana. Entonces, cuando evidenciar el mensaje de la gracia hace a la iglesia más atractiva. Óigame bien. Cuando la iglesia está predicando el mensaje de gracia, la iglesia se convierte en un lugar atractivo. Amén. Pero lamentablemente, hablar de gracia se confunde, escúchame bien, con libertinaje. Por eso es que cuando nosotros hablamos de gracia y comenzamos a dar la enseñanza de la gracia, hay mucha gente que puede estar diciendo: yo no voy a esa iglesia porque esa iglesia son libertinos. ¿Tanto? Porque quienes hablamos de gracia nos oponemos al legalismo. Y cuando usted y yo nos oponemos a ese sistema, nos tildan de libertinos.
Porque les resulta más fácil a la gente definirnos en base a lo que nosotros nos oponemos que definirnos en base a lo que nosotros representamos. Es más fácil que me señalen como un libertino porque me estoy oponiendo al legalismo que decir es que esa gente representa la libertad en Cristo. Bendito Dios. Es más fácil señalar. Y curiosamente, si usted va a la Biblia, curiosamente a lo único que Jesús siempre se oponía fue a la religión, falta de gracia. Señor. Jesús era implacable únicamente con los religiosos faltos de gracia. Por eso nos sorprende que quienes lo crucificaron fueron aquellos que decían que conocían a Dios, pero conocían muy poco de la gracia. Bendito Dios. Y yo quiero que usted entienda en esta mañana, y aquel que me pueda estar viendo a través de Facebook Live, que la gracia no es una idea del Nuevo Testamento y tampoco empezó con Jesús, aunque Jesús la personificó. Juan capítulo 1 verso 14 dice que Él fue lleno de gracia y de verdad. Óigame bien, Él no era el equilibrio entre la gracia y la verdad, sino la encarnación de gracia y de verdad. Señor. Ese conflicto artificial es el que crea un caos en el cristianismo. No comprender la gracia como Jesús la modeló nos crea una idea errónea de lo que es la gracia. Óigame bien, para los que pueden estar pensando que somos libertinos, la gracia no simplifica el pecado haciéndolo más gustoso. La gracia reconoce lo malo del pecado y aún así no condena. Amén. Esa es la diferencia. Gracias a Dios. Porque el problema es que yo no puedo estar señalando a un hermano de la iglesia que está cometiendo X o Y cosas, porque a lo mejor lo que yo estoy cometiendo no se ve. A lo mejor el hermano está cometiendo adulterio, pero yo soy un mentiroso. Entonces yo me creo mejor que él, porque lo que yo estoy cometiendo es igualmente pecado, pero lo mío no se ve. Y tenemos que tener cuidado. Juan capítulo 3 verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo, óigame bien, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Gracias a Dios. La gracia es una historia que comienza en el principio, trazando su ruta desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es que la gente piensa que la gracia comenzó en el Nuevo Testamento. Muchos ven un contraste entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento parecía ser orgulloso, parecía ser celoso, mezquino, injusto, implacable, misógino, homofóbico, racista, entre otras cosas. Pero el del Nuevo Testamento es un Padre compasivo, amoroso, preocupado por la humanidad. Lo que pudiera hacernos pensar que la era de la gracia comenzó en el libro de Mateo con el nacimiento de Jesús. Pero yo tengo que decirte que al leer cuidadosamente el Antiguo Testamento, allí se revela la gracia como una característica preeminente de Dios desde el principio. Óigame bien. No importa si tú lo ves injusto, implacable o racista, es un Padre compasivo y amoroso, preocupado por ti y quiere darte salvación y vida eterna desde el principio. Amén. Gracias a Dios. Él no quería condenarte desde que comenzó el mundo.
Él quería salvarte. Bendito Dios. Entonces muchos al leer los primeros 3 capítulos de Génesis se enfocan en solamente la creación. Vemos allí en los primeros 3 capítulos de Génesis cómo Dios creó el mundo. Y nos enfocamos en la creación. Eso fue lo que Dios hizo. El relato de Génesis 3 es la creación. Pero ¿sabe una cosa? Allí hay más que la creación. Yo les aseguro que los israelitas, después de 400 años de esclavitud y habiendo sido testigos de cómo Dios los sacó de Egipto y el despliegue de poder de Dios sobre las personas y la naturaleza, ninguno de ellos dudaba que Dios pudiera crear algo de la nada. Si Dios los sacó de Egipto con mano poderosa, Dios era capaz de cualquier cosa. Y yo les aseguro que ellos no tenían duda de eso. Escúchenme bien. La creencia pagana era que los dioses vivían en un universo previamente creado. O sea, que esos dioses paganos no crearon al mundo, sino que activaron el mundo. Óigame bien. Pero Moisés, cuando escribe el libro de Génesis, le declara a la gente que el Dios de los hebreos existió antes que cualquier cosa. Sí, Señor. No es lo mismo que los dioses paganos. Y que el Dios de los hebreos hizo de la nada todo lo que existe, y sobre todas las cosas que no necesitaba hacerlo, pero lo hizo. Escuchen. Y ahí comenzamos a ver la primera expresión de la gracia de Dios. Es imposible imaginar nada. Yo le aseguro que si usted quisiera hacer el ejercicio ahora mental, trate de imaginarse nada. Haga el ejercicio, trate de imaginarse nada. Es imposible imaginarse nada. Y pensar que algo vino de la nada es aún más difícil. Si usted no puede pensar en nada, que algo saliera de eso que usted no pudo pensar, es todavía más difícil. Así que el acto creativo de Dios fue un acto extraordinario de su gracia. Amén. Dios creó vida, estableciendo el potencial en el ser humano. Dios no estaba obligado a darnos esa oportunidad, pero Dios decidió que tenía que hacer algo, y parte de ese algo eres tú y soy yo. Amén. Parte de ese algo es aquello que nos están viendo a través de Facebook Live. Aleluya. Tú no eres una equivocación. Bendito Dios. Óyeme bien lo que te voy a decir. Tú no eres un ups. Tú no eres un error. Tú eres algo que Dios decidió que tenías que existir. Amén. Gracias a Dios. Aleluya. En el principio Dios creó, y eso fue un acto de gracia maravilloso. Pero fue solo el principio. Génesis nos dice que Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Y escuche esto: y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Sin embargo, Él no fue el único en ver que la luz era buena. Nosotros también vemos la luz como buena. Él no estaba obligado a
a crear la luz, pudo habernos dejado en tinieblas y nunca nosotros hubiésemos conocido la diferencia. Bendito Dios. Así que eso es un acto de gracia de Dios. Amén. Pregunto, mire para que usted va a dónde llegamos nosotros. Pregunto, ¿cuántas veces le hemos dado gracias a Dios por la luz? Quizás solo cuando la electricidad regresa después de varias horas sin servicio. ¿Ah? Después de 60 días sin servicio eléctrico, cuando llegó, todo el mundo dijo gracias. Si usted está un tiempito razonable sin electricidad, cuando regrese el servicio, usted dice gracias. ¿Por qué? Porque nadie agradece lo que tiene hasta que lo pierde. Bendito Dios. No damos gracias por la luz, porque damos la luz por sentado, sin considerarla una extensión de la gracia de Dios. Aleluya. Dios pudo habernos dejado en tinieblas y ninguno de nosotros hubiese sabido la diferencia entre la tiniebla y la luz si Dios no hubiese hecho la luz. La Biblia dice que Dios sigue creando en el principio. Dice que dividió el cielo de la tierra, que la tierra seca la dividió de las aguas, que separó el día de la noche, que hizo las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas, que llenó la tierra con vida. Y cada vez que Dios hacía algo, terminaba algo, la Biblia dice que Él vio que era bueno. Vio que era bueno. Pero yo me tengo que preguntar, y yo quisiera que usted se hiciera la misma pregunta. ¿Por qué Él vio que era bueno? ¿Qué hacía Dios cuando decía, vio Dios que era bueno? ¿Qué hacía Él? Elogiándose a sí mismo por el buen trabajo. Vio que era bueno. Bien hecho, Dios. ¿Ah? Vio que era bueno, como si se estuviera, como si ya él lo hubiera intentado antes, pero ahora fue que le salió bien. La primera vez no quedó tan bueno, ahora sí quedó bueno. Vio Dios que era bueno porque Dios, siendo espíritu, se beneficia de todo lo creado. Entonces, si Dios vio que era bueno, ¿bueno para quién? ¿Bueno para quién? La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Quién escucha esa declaración de la naturaleza? ¿Quién la escucha? Somos nosotros los que escuchamos eso. Así que, ¿bueno para quién? ¿Quién es ese quién? Somos nosotros. Gracias, Dios. Dios declaró buena cada fase de la creación porque era buena para nosotros. Génesis capítulo 1, verso 29 dice: he aquí os he dado toda planta que da semilla y todo árbol que en él hay fruto os serán para comer. Él creó todo esto para el sustento de nosotros, no porque tenía que hacerlo, sino por pura gracia. Alaba al Creador, porque nos amó desde antes de crear el mundo, porque pensó en nosotros antes que nuestros padres pensaran en nosotros. Creó el mundo y lo llenó de bienes y nos entregó las llaves a nosotros. Aleluya. Creó un mundo perfectamente apropiado para sustentarnos sin nosotros merecerlo. Ese es el comienzo de la gracia de Dios. Aleluya, bendito Dios. Usted no se merecía que crearan la luz. Usted no se merecía que crearan un día y una noche para descansar. Usted no se merecía que hubiese árboles frutales para comer. Él lo creó
pura gracia. Gracias, Dios. Esas puestas del sol tan coloridas, ¿han visto esa hermosura? ¿Ah? Las estaciones del año que nos permiten sembrar y cosechar. La variedad de frutas para nuestro deleite. Las playas de Puerto Rico. ¿Ah? Lo hermosas que son las playas. Yo creo que son las playas más hermosas del mundo. Las montañas que tenemos en este lugar. Los diseños en esas montañas. Las formas que tienen. El gigante dormido de Adjuntas. ¿Ah? Esto es lo más lindo. La variedad de carnes que nosotros tenemos para nuestro sustento. Todo eso es para nosotros. Óigame. Gracias, Dios. Entonces Dios merece que usted y yo le demos la gloria y la honra, porque a través de su gracia usted y yo nos beneficiamos. Señor, gracias. Ahora, solo hubo algo que no le satisfizo a Dios cuando estaba haciendo el mundo. Y la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Dios encontró que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y le hizo una compañera. Y al hacer esa compañera le creó una capacidad de amor e intimidad que Adán por sí solo nunca habría experimentado. Dios los bendijo a los dos con abundancia de todo lo necesario. Dios los bendijo y les dio responsabilidad. Mire la bendición. Fructificaos y multiplicaos. La responsabilidad, sojuzgar y señorear la tierra. Oiga, les dio a ambos un propósito para vivir. En resumen, ellos tenían que extender y mantener el orden que Dios había dado al mundo. Esa era la responsabilidad de Adán y Eva. Y Dios no le dio, escúcheme bien, usted que me está viendo a través de Facebook Live, Dios no le dio pautas reales a esta pareja. Solo le dio una regla. No podían comer del árbol de la ciencia de bien y el mal. Qué interesante. Un montón de bendiciones, una responsabilidad y solo una regla. Esto es importante porque en el principio no había culpa, no había condenación. La primera pareja nunca se fue a dormir preocupada por su situación delante de Dios. En ese tiempo las expresiones de la gracia de Dios eran innumerables, pero los requisitos eran mínimos. Completamente opuesto a lo que nos han enseñado. Porque nos han enseñado que los requisitos de Dios son muchos y su gracia mínima. Aquí es al revés. Hay mucha gracia y poco requisito. En el principio todo el sistema de la gracia y gratitud giraba en torno a una sola cosa. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Todo aquel sistema de gracia giraba en torno a la confianza. Bendito Dios. Dios confió toda su creación a la humanidad. Dios le confía a Adán y a Eva todo lo que Dios había creado. Y esa pareja fue digna de esa confianza
por un tiempo hasta que el hombre pecó. El pecado entró en el mundo afectando toda la creación, y Pablo tiempo después nos dice en Romanos capítulo 8 verso 21 que toda la creación se sujetó a esclavitud y corrupción. Tan pronto como el pecado entró en el mundo, inmediatamente se dieron cuenta de que estaban desnudos y se avergonzaron. Oiga, mire qué interesante este asunto. Tan pronto ellos pecan, los ojos se le abren y entonces ellos se dan cuenta que están sin ropa y se abochornan. ¿Habrá algo más feo que un bochorno? ¿Ah? Qué interesante que el pecado fue la puerta de acceso a la vergüenza. Mientras no había pecado, no se sentían avergonzados. Cuando el pecado entró la vergüenza. Bendito Dios. Y con la vergüenza vino el pensamiento distorsionado. ¿Saben por qué el pensamiento distorsionado? Porque una vez sus ojos se le abren a consecuencia del pecado, se abochornan de lo que habían hecho y tratan de esconderse de Dios. Tratan de esconderse de Dios en un huerto que Dios mismo creó. Qué idea tan brillante le dio, ¿verdad? Esconderse en un sitio que Dios creó. Dios conocía todos los rincones del huerto porque Él lo había creado. Miren si tiene un pensamiento distorsionado. Esconderse en algo que Dios mismo había creado. Qué idea brillante. Pero no se ría de Adán y Eva, porque usted y yo, y aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live, hacemos lo mismo cuando tratamos de evadir a Dios, evitando venir a la iglesia. Santo. ¿Y sabe algo? Dios le siguió la corriente en el huerto allí. Igual cuando el bebé se cree que se esconde y usted le sigue el juego. Usted le dice, ¿dónde estará el bebé? Y el bebé está ahí. Y usted se hace que no lo ve. ¿Dónde estará el bebé? Y el bebé ahí. Y hasta riéndose porque usted no lo ve. ¿Ah? A veces usted le dice, ¿dónde está el bebé? Y él dice, aquí estoy. ¿Ah? Pero está escondido y usted le está diciendo, ¿dónde estará el bebé? Y usted le pasa con la vista por encima. Y lo que usted hace jugando con él. ¿Sabe qué? Dios estaba haciendo lo mismo con Adán y Eva. ¿Dónde estás? Fue la pregunta. Dios sabía dónde estaba. Entonces con el pecado entró la vergüenza, con la vergüenza entró la culpa, y por la culpa entraron las excusas por el comportamiento de él. Y nosotros hacemos lo mismo. Por el pecado viene la vergüenza, por la vergüenza la culpa, y por la culpa las excusas por nuestro comportamiento. Y como la culpa es tan pesada y nadie la quiere cargar, Adán empezó a excusarse hasta culpar. Culpó a Dios mismo con su pecado. Y miren cómo lo culpa de manera indirecta, porque le dice, la mujer que me diste. ¿Ah? Si tú no me hubieras dado a esa loca, nada de esto habría pasado. Y como en el principio Adán culpó a Dios por los problemas que estaba teniendo, desde el principio entonces la humanidad ha venido culpando a Dios también. Adán sencillamente rehúsa aceptar la responsabilidad de su conducta, y cuando nos negamos a aceptar nuestra responsabilidad, vamos en busca de alguien a quien culpar. Adán escogió culpar a
a Dios y la humanidad, óigame bien, usted y yo también hacemos lo mismo. Culpamos a Dios, hemos culpado a Dios por todo lo malo que nos pasa, pero ante la culpa y la vergüenza, Dios responde con gracia, aleluya, dándote lo que no te mereces. Gracias, Señor. Sí, porque Dios precisamente le dio a Adán y a Eva lo que no se merecían. Óigame, merecían morir, pero no murieron. Le concedió misericordia. Oiga esto. Le concedió misericordia en forma de maldiciones. ¿Se acuerdan que esta mañana hablamos de eso? Que usted me dice que las maldiciones fueron una expresión de misericordia porque Dios tenía gracia para ellos. Exactamente, eso fue lo que te dije. Las maldiciones fueron una extensión de la misericordia de Dios. Nosotros hemos expresado maldición sobre nuestros hijos. Para un hijo, la disciplina se siente como una maldición. Pero para el padre es una manera de enseñar dos lecciones importantes. Número uno, la desobediencia tiene consecuencias. Y número dos, la obediencia lleva a la libertad. Amén. Dios respondió al pecado de Adán como los padres buenos responden a sus hijos. Los disciplinó. Bendito Dios. Y la disciplina de Dios fue una expresión de gracia para Adán y Eva y para los que veníamos detrás de Adán y Eva. Hebreos capítulo 12, verso 6 dice: porque el Señor al que ama, disciplina. Bendito Dios. Así que la disciplina de Dios para ellos dos no era un mero capricho. Era porque Dios lo amaba. Oiga, yo no disciplino a los hijos de otros y usted no disciplina a los míos. Yo soy la restricción más grande para los hijos que yo amo. Soy el único papá que les viene a la mente a ellos cuando piensan: espero que papi no lo descubra. Ellos no están pensando en otra persona, ellos están pensando en mí. Yo espero que papi no lo descubra. Pero también soy el único papá hacia el que ellos corren cuando están asustados o cuando están dolidos o cuando están en necesidad. Ellos tal vez no me buscan mucho, pero cuando están en esa situación, cogen. ¿Ah? Entonces, no nos debe sorprender que al Dios echar a Adán y a Eva del huerto, Dios se volvió hacia ellos para darle algo que iban a necesitar en esa etapa nueva, que iban a enfrentar fuera del huerto. Y les dio ropa. La Biblia dice que mataron a dos animalitos y los vistieron. ¿Ah? Ahí hay algo nuevo de la gracia de Dios. Ahí está la gracia de Dios. Desde el principio, el mismo Dios ha respondido al pecado de la humanidad con bien. Amén. Sublime gracia. Amén. Aleluya. Y ya estoy terminando. Ahora viene lo más importante del relato. Yo sé que usted se sabe el relato. Usted sabe que Eva no comió de aquella fruta porque le dio la gana. Allí hubo un personaje que influyó en la decisión de Eva. Allí estaba la serpiente.
Pero antes de que ellos comieran de aquella fruta, Dios le hace una advertencia. ¿Se acuerdan que a Adán se le advirtió que si comía de aquella fruta iba a morir? No comas de ese fruto, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Y se ha enseñado muchas cosas con relación a ese asunto. Y yo no voy a quitarle mérito a ninguna de las cosas que se nos han enseñado, pero sí yo quiero enseñarte algo en esta mañana, algo más. Si iban a comer del fruto, la advertencia era que moriría. No comas de ese fruto, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Sin embargo, comieron del fruto y no murieron. Y entonces ahí empiezan a enseñar un montón de cosas. Se nos ha dicho que esa muerte no era física, sino que se refería a la muerte espiritual. Que la muerte a la que se refería era la separación de Dios. Porque el pecado es separación de Dios. Que sí era la muerte física, pero que no sería el momento, sino que más adelante moriría. Y aunque todas esas enseñanzas tienen algo de cierto, no están explícitas en el texto. Más bien están implícitas, por allí escondiditas. O están a la interpretación del que lee el texto. Interpreta que la muerte era para después. Interpreta que era muerte espiritual y no física. Interpreta que sí era la física, pero que no iban a morir al momento, sino que morirían más adelante. Sin embargo, la instrucción dice, no comas de él porque ciertamente morirás. Todas esas conclusiones nos podían llevar a pensar que Dios incumplió su palabra porque verdaderamente Adán no murió al momento de pecar. Si Dios le dijo ciertamente morirá y no murió, Dios incumplió su palabra. La consecuencia del pecado de Adán era la muerte, pero no murió. Génesis 2, capítulo 2, verso 17 dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sin embargo, la Biblia nos dice a nosotros también que la paga del pecado es muerte. Si usted va a Génesis conmigo, capítulo 3, versos 14 y 15, dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Era que Dios tenía un secreto bien guardado y aprovechó la maldición a la serpiente para revelarlo. Dios le anunció la llegada de uno que tomaría todo el embate del castigo por el pecado a favor de la humanidad. Uno que soportaría la aflicción por todo el mal. Uno que cargaría con el veredicto de culpabilidad. Uno que cumpliría con la sentencia de muerte prometida a Adán y que todos nosotros merecemos. Ese uno se llama Jesucristo. Aleluya. Adán no tenía los méritos para satisfacer la justicia de Dios, ni para juzgar al pecado, tampoco para perdonar los pecados de nosotros. Por lo que Dios, antes de que los tiempos fuesen, tenía uno, aleluya, reservado, que vendría en el nombre del Señor con la autoridad para dar vida por el pecado a la raza humana. Uno que sería la gracia personificada de Dios, anunciada
desde el principio. Aleluya. Había un secreto guardado. Y es que sí, la paga del pecado es muerte. Pero Adán no tenía los méritos para cumplir con aquello. Tenía que venir uno que pudiera tomar el lugar de Adán Gracias, Señor. y morir por los pecados de Adán, por el pecado del mundo. Dios le dijo, ciertamente morirás. Sí, pero aquella paga del pecado, aquella sentencia iba a caer sobre un inocente, sobre Jesucristo. Era el único que tenía los méritos para cargar con aquella sentencia. Bendito Dios. Cristo fue anunciado, la gracia de Dios fue anunciada en Génesis 3. Fue anunciado Jesucristo para que el hombre supiera que aunque había pecado, Dios no lo estaba inculpando por el pecado, simplemente traería uno que cargaría con aquella culpa. Porque Dios te amó desde el principio. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Gracias, Dios. mi Dios. Aquellos que nos están viendo a través de Facebook Live, yo quiero que tú entiendas en esta mañana que el pecado te aleja de Dios, que el pecado tiene muerte como consecuencia, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Santo eres Dios. No importa lo que tú hayas hecho, no importa el pecado que tú hayas cometido, Él extendió sus brazos en la cruz para brindarte la alternativa de salvación y vida eterna. Amén. Estemos puestos de pie. Padre, te adoramos, te glorificamos y te exaltamos, Dios, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo te doy gracias, Señor, por tu gracia hacia nosotros. Yo te doy gracias, Señor, por Jesucristo, porque tomó nuestro lugar. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Todos aquellos, Señor, que han recibido esta palabra en esta mañana, te rogamos, Señor, que caiga en lo profundo de su corazón, y si alguien a través de las redes sociales acepta a Cristo como su Salvador, permite que nosotros lo podamos saber, Señor. Que nos envíen un texto, que nos llamen, Señor amado, para nosotros estar conscientes y saber que alguien fue alcanzado por tu palabra a través de la distancia. Amén. Bendito Dios. Y te pido, si alguien recibió a Cristo en esta hora como su Salvador, Señor, que pueda caminar en fe, Dios mío, y que pueda unirse al cuerpo en adoración, Señor amado. Amén. Te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es la iglesia Pacto de Gracia, que está ubicada en el barrio Pueblo en Arecibo. Nuestro teléfono es el 939-777-5826. Nos reunimos aquí los miércoles en el estudio de la palabra y los domingos a las 9:30 de la mañana. Si tú no tienes donde congregarte, te invitamos a que compartas con nosotros en nuestras actividades y junto a nosotros adores al Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendecido.